Ahora sí, hoy le vamos a pedir a José Ángel, un amigo que no escucha, que dé la oración del día de hoy. Entonces todos me van a ver y voy a hablar en señas, y si todos me ven, me voltean a ver para que capten lo que les voy a decir. Señor, gracias por la Biblia, por la enseñanza de 2 Corintios que va a dar Mario. Por favor, ayúdanos a que no la olvidemos, sino que la guardemos toda en nuestros corazones, que la guardemos, que la comprendamos. Abre nuestros ojos y que seamos cambiados a personas más santas. Por favor, ayúdanos a un hermano que es pastor, que tiene cáncer. Por favor, ayúdalo a que se le disminuya, que se le desaparezca, que se le vaya y que esté alegre, por favor. A Mario bendícelo en nombre de Jesús. Amén. Gracias, José Ángel, gracias. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de 2 Corintios que retomamos después de algunas semanas de no haberlo estudiado. Recordemos lo que Pablo le ha estado diciendo a la iglesia de Corinto. Le ha estado diciendo que hay falsos maestros y esos falsos maestros lo que habían hecho era seducir a la iglesia de Corinto para que creyeran las mentiras que estos falsos maestros estaban diciendo, pero para que la iglesia les pudiera creer, ellos habían dicho que Pablo pues no tenía las credenciales de un apóstol, que Pablo era una persona que se aprovechaba de ellos, un engañador, un fraudulento, una persona mentirosa. Y por lo tanto Pablo, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, tiene que hablar de su autoridad como apóstol de Jesús. Entonces Pablo les menciona algunas cuestiones que pues podemos resumir en diferentes partes, como por ejemplo la lealtad cristiana. La segunda sección sería el hablar de las marcas de un verdadero líder cristiano. La vez pasada que estuvimos hablando de estas cosas que menciona Pablo, habla de que él ha sido leal a Cristo, a diferencia de unos traidores que, pues bueno, ya sabemos quiénes son los peores traidores de la historia, o el peor, que es Judas, que cambió a Jesús, a su Señor, por unas monedas de plata, pero hay otros traidores en la historia y siempre, pues nosotros podemos recordar que la lealtad, la fidelidad es una característica brutalmente buena en lo que sea. En los perritos se les alaba que son fieles, que te pueden seguir aunque les des comida, aunque los patees, ellos van a seguir fieles. Entonces es un cariño que te tienen los perritos y por lo tanto se ha llamado que es la mejor compañía del humano, ¿correcto? A diferencia de las personas que no son leales. Entonces, en cualquier idioma que ustedes vean, en cualquier cultura, la lealtad, fidelidad, devoción o fe es algo que es siempre aplaudido. Pablo les está diciendo en estos versículos, yo les voy a comentar por qué soy alguien digno de confianza. ¿Por qué? Porque he sido fiel a Jesús. A pesar de que los falsos maestros dicen que yo soy un traidor, que soy un engañador, un impostor, un falso maestro, yo he sido fiel a Jesús y estas cosas se alaban en toda la historia. Por ejemplo, en Proverbios 20, versículo 6, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Repito, la Reina Valera nos dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre que se caracterice por ser verdad, por decir la verdad, ¿quién lo puede hallar? Así como la mujer virtuosa, podríamos decir. Y en la historia de Israel, pues hablábamos de Salomón. Salomón construyó el templo, una preciosidad. Y al principio empezó bien Salomón, pero después por sus múltiples mujeres él terminó apartándose. Las mujeres hicieron que él fuera desleal a Dios. Entonces Pablo les está diciendo aquí que él va a tener que hablar bien de sí mismo porque los falsos maestros habían engañado a la congregación de Corinto. Y les dice Pablo, ustedes me van a tener que soportar estas tonterías que les voy a decir, estas flores que yo me voy a echar para que ustedes vean lo que yo estoy predicando. Porque no es que yo me esté predicando a mí mismo, yo sirvo a Dios. Versículo 11 del capítulo 11. Versículo 1 del capítulo 11. Espero que toleren un poco más de mis tonterías, por favor, ténganme paciencia. Versículo 2 dice, pues los celo como el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal y como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican un Jesús diferente que el que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, un evangelio diferente del que creyeron. Estos versículos ya los vimos la vez pasada, ya hablábamos de que la mujer fue seducida, fue engañada y pues así como la mujer fue engañada, la iglesia había sido engañada, los corintios. Pero este versículo 4 es un versículo clave en este pasaje porque Pablo les está diciendo, los falsos maestros vienen y les hablan de Jesús. Pero es un Jesús diferente al que yo les predico. Si uno el día de hoy habla con un testigo de Jehová, uno podría decir, oye, ¿qué crees de Jesús? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Ellos van a decir sí. ¿Crees que Jesús murió en el madero? No en la cruz. Ellos piensan que murió en el madero, ellos van a decir sí. ¿Crees que Jesús hizo milagros? Sí. ¿Crees que Jesús era una persona extraordinaria, un buen maestro, un buen profeta? ¿Crees que Jesús murió por nuestros pecados? Sí. ¿Crees que Jesús resucitó? Sí. Entonces uno podría decir, oye, creemos lo mismo, somos hermanos.
¿quién es Jesús? Le puedes preguntar al testigo de Jehová y el testigo de Jehová va a decir, era el arcángel Miguel que se convirtió en Jesús cuando vino a este mundo y murió por nosotros. Entonces es la más grande creación de Dios. Yo les pregunto a ustedes cristianos, ¿ese mismo Jesús que tiene ciertas características es el Jesús que aparece en la Biblia? No, porque la Biblia dice que Dios, Jesús, es desde el principio, que Él es Dios y no es una criatura. Entonces, aunque por muchas cosas se parezca a Jesús de los testigos de Jehová y Jesús de nosotros, no es el mismo Jesús, aunque lo dibujen igual, aunque saquemos nuestros dibujos de sus páginas de los testigos de Jehová, no es el mismo Jesús. Y Pablo les está diciendo, si alguien les habla de un Jesús diferente, ustedes lo creen. Un evangelio diferente, ustedes lo creen. Un espíritu diferente, ustedes lo creen. Con ciertas diferencias que tienen esos Jesús o esos espíritus o esos espíritus, ustedes creen eso y pues bueno, se van como bueyes al matadero detrás de lo que enseñan estos maestros. Entonces Pablo les está diciendo, ¿cómo es posible que sigan las enseñanzas de estos feos? Encontré este dibujo que está medio tenebroso, medio tétrico, pero me gustó para la imagen. Es un espíritu que está saliendo como de un espectro, un espíritu diferente, yo no lo sé. Entonces, aquí este espíritu pues sale como de un demonio, repito, no sé, se ve medio raro porque la rodilla la tiene torcida, los brazos salen como de la espalda o el pecho está hacia el frente, yo no lo sé, está medio torcido esta imagen. Pero a lo que voy es que todo espíritu que no es el Espíritu Santo, podríamos decir que es demoníaco. Entonces, en la misma iglesia los falsos maestros estaban enseñando a un espíritu diferente. ¿Y ese espíritu diferente era una versión diferente del Espíritu Santo? No, era un espíritu, como lo vemos en esta imagen, un espíritu demoníaco, un espíritu de otra estirpe. Entonces, lo que los falsos maestros le estaban enseñando a la iglesia no era un Espíritu Santo en realidad, sino un espíritu demoníaco. No era un Jesús en realidad, sino era un Jesús, pues, totalmente diferente a lo que dicen las Escrituras. Por esas razones no podemos nosotros decir que los católicos, los testigos de Jehová, los mormones son nuestros hermanos. No podemos decir que el Papa es nuestro líder, porque ellos predican a un Jesús diferente. Ellos predican a un Jesús inútil, a un Jesús que no puede resolver nuestras oraciones y que necesita de su mamá para poder poner atención a nuestras oraciones, que necesita de los santos para que intervengan en nuestro lugar. Entonces es un espíritu diferente, un evangelio diferente, un Jesús diferente, no se predica lo mismo. Y a Pablo esto le hacía ruido, ¿por qué? Porque Pablo les hablaba con pasión. Pablo quería predicar la verdad, las Escrituras, quería que la gente lo conociera. Y en esta imagen, pues les muestro cómo está este dibujo de los testigos de Jehová. Pablo está pues predicando con vehemencia. Aquí el soldado romano está escuchando así con atención. Está diciendo, órale, este amigo o sí sabe, o el Espíritu Santo tocó su corazón para que fuera salvo, no lo sabemos. Pero tal vez estaba admirando la pasión con la que Pablo predicaba, incluso a pesar de estar en cadenas. Entonces, Pablo estaba enseñando la verdad con pasión, a diferencia, de estos falsos maestros. Y la clase de hoy pues empieza a partir del versículo 5. Dice, pero de ninguna manera, Pablo dice, me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. La Nueva Traducción Viviente pone entre paréntesis, entre comillas o esos signos raros, pone a esos superapóstoles. Uno podría decir, Pablo se está comparando con los verdaderos apóstoles, los 12 apóstoles de Jesús. Podría ser, porque Pablo era muy humilde y decía, pues yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, fui blasfemo. Pero Pablo les está diciendo aquí, tal vez así de manera sarcástica o irónica, esos superapóstoles, esos apóstoles fuera de este planeta, esos apóstoles de otro nivel, casi como los cristianos de esta iglesia, así, de otra galaxia. Pablo está diciendo, esos superapóstoles, esos que se creen ser tan grandes, tan influyentes, tan buenos, les están predicando un espíritu demoníaco, un Jesús que no es el de la Biblia, un evangelio diferente que les va a causar pérdida de su alma. Y yo, la verdad es que no soy inferior a esos superapóstoles. Entonces Pablo tiene que defender su apostolado y dice, de ninguna manera me considero inferior a esos que se llaman ser los grandes apóstoles que enseñan tales cosas. Pablo tiene entonces que hablar de sí mismo y uno podría decir, ¿por qué Pablo es tan orgulloso? No es que Pablo sea orgulloso. Pablo lo que estaba diciendo es que él predicaba el evangelio de Dios a quien fuera y los filósofos, los intelectuales, pues quizá lo podían ver con desdén, decir, ¿este qué me va a enseñar? Este que trabaja con pieles o con carpas, con tiendas, ¿qué me va a poder enseñar a mí que soy filósofo, que soy el intelecto griego?
Pablo decía, yo no soy inferior a ninguno de ellos, porque yo fui elegido por Cristo Jesús, fui designado como el apóstol a los gentiles, o sea, a ustedes, corintios. Y entonces, algunos decían, oye Pablo, pero pues es que no eres tan brillante. Ellos son unos oradores profesionales, ellos cobran por hablar. Imagínense un cantante que anda por ahí en la Ruta 10, un cantante que pues tal vez no sea muy bueno, pero que anda ahí en la Ruta 10 cantando, intentando ganarse una moneda. Un payasito que no es profesional y que dice, pero si no tienen una moneda, ríanse. Pero no todos se rían porque es la peor paga. Seguro les han pasado en algunos de los camiones de esos payasitos o cantantes que no son profesionales. ¿Ustedes creen que Luis Miguel se va a venir a cantar a una Ruta 10? No, porque Luis Miguel tiene un vozarrón, canta bien, es profesional y él vive de su voz, él vive de su show. La gente va por los miles a sus conciertos para ver a Luis Miguel porque es de otro nivel. Como Pablo no les cobraba a los de Corinto, como Pablo no recibía dinero, como lo vamos a ver en la próxima sección, algunos de Corinto decían, este me va a venir a enseñar, ni siquiera cobra, parece uno de esos payasitos o cantantes de la Ruta 10, que apenas a ver si alguien le regala una moneda. Si fuera bueno, viviría de ser orador, viviría de predicar. Tal vez Pablo en la palabra no era tan bueno, tal vez se trababa, tal vez decía un femenino y luego un masculino, tal vez no se tartamudeaba, yo no lo sé. Nunca se dice que Pablo fuera un orador profesional. Conocía mucho, sabía mucho, tenía una pasión inmensa, pero tal vez aquí lo que podemos inferir es que la iglesia o los falsos maestros decían, mira, ni siquiera puede hablar bien, mira, ni siquiera vive de predicar. Aunque Pablo sí vivía de otras iglesias, no les cobró a los de Corinto. Entonces, Pablo menciona en este versículo, el versículo 6, podré ser un orador inexperto. Es decir, quizás sí tengan razón esos filósofos. Quizás sí me falte labia, me falte dicción, me falte una voz intensa, me falte, no sé, cosas. Porque nosotros vemos a Pablo como, wow, Pablo, imagínate estar a los pies de Pablo, pero quizá era aburrido escucharlo, yo no lo sé. La gente se quedaba dormida, ya saben, con Pablo. Entonces Pablo dice, podré ser un orador inexperto, pero miren, no me falta conocimiento. Si yo les voy a predicar a un espíritu, un evangelio y un Jesús, es el que dicen las escrituras, es el que salva. Dice, eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Pablo quería que los corintios supieran que aunque no se le daba quizá bien el hablar, él conocía de lo que hablaba. Y él quería que conocieran a Jesús, que conocieran al Espíritu Santo, que conocieran las Escrituras de una manera correcta. Miren lo que dice en otros pasajes. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Pablo dijo, ¿saben qué? A mí no me interesa que los demás me volteen a ver y que me aplaudan porque soy buen orador, porque no me trabo, porque las palabras las digo correctas. A mí no me interesa eso. ¿Qué me interesa? Que la gente conozca a Cristo. No voy a poner la atención de los demás en qué tan bueno soy yo, en qué tan bien puedo hablar, en qué tanta pasión puedo darle a mis clases. Estoy poniendo la atención en la cruz de Cristo. Pablo quería que todo el enfoque fuera hacia la cruz de Cristo y eso se lo dijo a los corintios en la primera carta canónica que tenemos. Versículo 18 dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Para esos filósofos, para esos maestros, podrían decir, Pablo habla pura tontería. Le parecería una locura a ellos. Pero ellos se dirigían hacia destrucción. Pablo pone en contraste y les dice, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, que conocemos al verdadero Jesús, el verdadero Espíritu, el verdadero Evangelio, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. En otro pasaje dice, me acerqué a ustedes en debilidad y con timidez y temblor. Mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. A Pablo no le interesaba la retórica ni la filosofía. A Pablo le interesaba que todos entendieran, los más inteligentes y los menos inteligentes. Dice, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces, uno podría decir, ¿Pablo qué estaba enseñando? Pablo estaba enseñando la verdad, las Escrituras, el verdadero Espíritu, el verdadero Jesús. Pero los falsos maestros estaban tomando a la congregación, ahora ya parte de esa congregación, y esa congregación estaba dirigiéndose ¿hacia dónde? A la destrucción. Esta imagen que encontré en internet me gustó porque pone a alguien que está recorriendo unas escaleras. Esta persona va en un sentido contrario y nos pone aquí una cola que nos recordaría quizá los dibujos de Satanás. Entonces, Satanás, ustedes saben que va a guiar a la gente hacia un lugar, con un Jesús falso, con un evangelio falso, con un espíritu falso. Pero hay gente que no sigue ese camino. Hay gente que sí.
Entonces Pablo sabe que algunos van a seguir el camino que Satanás les marca, y esas personas en la Biblia reciben varios títulos, como por ejemplo, son ajenos a la vida de Dios o de la vida de Dios, como se menciona en Efesios. No conocen a Dios. Esas personas están separadas de la fuente de verdad. Esas personas están bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces uno podría decir, esas personas que están siguiendo una vida sin Dios, obviamente se dirigen hacia la destrucción. Pablo podría decir, ¿sabes qué? Esas personas es normal que los engañen, es normal que crean mentiras. ¿Por qué? Porque son hijos del padre de mentiras. Es algo que te esperas. Pero Pablo aquí, ¿a quiénes les está escribiendo? A los de la congregación, a la iglesia de Corinto. Y noten entonces aquí una cosa que les pongo. En el mundo hay gente que sigue ese camino trazado por Satanás. Gente que va a la destrucción. Gente que está siendo engañada, ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo es engañada esa gente? Pues a través de lo moral, de la sociología, de la educación, de la política, de la ciencia, de las artes, de la televisión, del radio, de los amigos, lo que ustedes quieran. Todo eso puede ser ocupado por Satanás para desviar la atención de la gente y llevarlo a la destrucción. Todo eso puede ser. Pero no son las únicas armas que utiliza Satanás. ¿Saben cuál es el arma más poderosa de Satanás? Uno podría decir, pues que se vuelvan ateos. No. Satanás ocupa, como les pongo acá, en un renglón apartado, la religión. Cuando Satanás ocupa la religión para engañar, predican a un evangelio diferente, un Jesús diferente, un espíritu diferente. ¿Y qué hace la gente? Lo cree. Por eso la gente es desviada y cree en este mensaje de Satanás, sigue el mensaje de Satanás, sigue el camino de Satanás, y por lo tanto estas personas son engañadas, pero lo hace a través de la religión. Ay, este mouse como me cae gordo, porque no me permite pasar a la otra pantalla. Permítanme tantito. Ahí está. Pablo se daba cuenta del pecado que existía en la misma iglesia de Corinto. Entonces, aquí les dibujé a un grupo de personas que estaban, vamos a decirlo, dentro de la iglesia, y quedarían protegidas, vamos a decir, de las mentiras que hay en los bares, que hay en las cárceles, que hay en la música. Pero les pongo en rojo el peligro más grande que había para la iglesia de Corinto. ¿Cuál era ese peligro más grande? Los líderes que estaban paradotes en el púlpito. Los líderes que estaban enseñando a un Jesús diferente. Y Pablo les está diciendo, hermanos de la iglesia de Corinto, me van a tener que tolerar, porque esos mentirosos que están ahí paradotes les están enseñando cosas que les van a llevar a la destrucción. La otra gente de afuera, los hijos de destrucción, los que viven ajenos a Dios, los que viven bajo el príncipe de la potestad del aire, es normal que sean engañados, pero ustedes no deben ser engañados. Por eso Pablo tenía tanta pasión en predicar las escrituras. Y termino con esto. Esta imagen, ¿ustedes se acuerdan a qué hace alusión? A un pasaje ahí de Hechos, capítulo 20. Pablo está con los ancianos de Éfeso. Pablo está despidiéndose, miren, a punto de entrar al barco. La verdad es que como obra de arte, esta imagen a mí me parece exquisita, fenomenal. Las expresiones, el bullicio que casi escucho que existe ahí subiendo el barco, incluso hasta el patito o el ave que está ahí en el agua, me pareció fenomenal. Entonces me encantó esta imagen, pero si hacemos un acercamiento, noten que se echaban a los hombros de Pablo porque Pablo les dijo, ya no me van a volver a ver. Y Pablo les dice, el peligro más grande, mis hermanos de la iglesia, ¿en dónde está? En ustedes mismos, dentro de la iglesia. El peligro más grande está en esos que se creen superapóstoles, que se creen extraordinarios, que hablan de su filosofía, de su oratoria y su retórica. Ahí está el peligro. Entonces Pablo les despide con este mensaje en Hechos 20:25. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Nunca más, mis hermanos ancianos, líderes de la iglesia, nos volveremos a ver. Por eso algunos se partían el corazón y decían, Pablo, te vamos a extrañar. El resto de nuestras vidas va a ser sin verte. Declaro hoy que he sido fiel, porque yo he predicado al Jesús verdadero, al Espíritu verdadero, al Evangelio verdadero. Y si alguien sufre la muerte eterna, Pablo les dice, no será mi culpa, mis manos están limpias de que ustedes caigan. Pero, dice, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Yo les prediqué, yo fui fiel, un buen atalaya como lo fue Ezequiel. Y entonces les dice Pablo en el versículo 28, entonces cuídense a sí mismos, a ustedes mismos cuídense, y como resultado cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha designado líderes. Dios los puso ahí, sean diligentes, les dice Pablo. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, y como lobos rapaces no perdonarán al rebaño.
No van a perdonar esos lobos a la ovejita. Mi papá tuvo un sueño apenas. Tenemos una perrita que se llama Hans, es bien inquieta, pero la adoran mis papás. Dicen que no, la adoran. Mi papá soñó apenas que moría. Moría pues por otro perro, un grandote. Así. Hans es un churrito así. Entonces, un perro grandote la tomaba del cuello y entonces en el sueño de mi papá partía su cuerpo de la cabeza. Y le encontraba así su cabeza en un lado y el cuerpo en otro. Porque el perro grandote no tuvo misericordia de Hans. Así como un lobo no va a perdonar al rebaño, no te va nomás a dar un rasguño ni a sacar sangre. Ah, te quiero chupar la sangre. Te quiero matar. Los falsos maestros van por eso, van por la cabeza de alguien así como el perro en el sueño de mi papá. Dice, incluso algunos hombres de su propio grupo, de ustedes mismos que se están despidiendo de mí, se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Les va a importar más que la gente los siga a predicar la verdad. Y por último dice, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los recomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado. Pablo les dice, mis hermanos, de ustedes mismos se levantarán lobos que van a despedazar, descabezar a las ovejas. ¿A qué los encomiendo? ¿Cómo vamos a luchar contra esos falsos maestros? Aquí dice, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. ¿Cuál es el mensaje de su gracia? Su palabra, que dice, esta palabra tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado. Si la iglesia de Dios ha de ser fiel, se ha de edificar sobre la palabra de Dios. Una palabra de Dios que no predica un evangelio diferente, a un Jesús diferente o a un espíritu diferente. Y en la siguiente sección, de los versículos 7 en adelante, Pablo va a hablar de las diferencias que existen entre un verdadero apóstol que tiene estas 3 características. ¿Cuáles son? Humildad, verdad y amor. Y lo va a separar de las características de un apóstol falso, que son orgullo, engaño, abuso. Y entonces Pablo les va a demostrar por qué él es un verdadero apóstol. Porque aunque la iglesia de Corinto pensaba que no era un buen apóstol, porque no recibía dinero, porque pensaban que era un chafa, porque pensaban que era una persona no profesional, Pablo les va a dar las razones del por qué él es un verdadero apóstol. Y lo va a contrastar contra esos falsos apóstoles que han dejado las escrituras, que han buscado seguidores, que han dejado la verdad, que han querido ganancias personales, que no se han sometido a la palabra de Dios y se han convertido en falsos apóstoles. Aprovechamos, Gina, que te tenemos aquí para que terminemos en oración. Ay, perdón, Ana. Te cambié el nombre. Ana, por favor. ¿Ya? Ya. Gracias, Señor, porque aprendimos algo nuevo, porque María tuvo las palabras para podernos explicar. Te pido que cuides a los hermanos que estamos aquí y a los que vienen, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Gina. Ana. Ay, perdón. Oye, no puedo con este mouse, ¿eh? Es que mira, no, ya.